Buenos días, mi nombre es Miguel Rojas, soy el líder del grupo de apoyo para los que están pasando por un duelo en la iglesia Parkgate Community. Estoy aquí con el doctor Jim Firtaich, él es pastor en la iglesia Parkgate Community. Su madre falleció recientemente y gentilmente ha aceptado hablar con nosotros a través de este video. Pastor Firtaich, gracias. Muchas gracias por aceptar hablar con nosotros. ¿Le gustaría compartir con nosotros sus pensamientos, sus sentimientos, su historia, la historia de su duelo? Por supuesto. Tal vez sería mejor contar mi historia. Mi madre padeció artritis reumatoide cuando era un estudiante de secundaria, desde hace mucho tiempo atrás. Y durante años luchó contra eso, hasta la edad adulta. Durante muchos años todos los medicamentos hemos usado para esta enfermedad. Esos medicamentos la desgastaron los riñones y como consecuencia de ello mi madre le tuvieron que hacer un trasplante de riñón. Hace unos 7 años atrás aproximadamente. El trasplante fue un éxito y estaba viviendo de esa manera. Sin embargo, en julio del año pasado ella tuvo una infección por razones desconocidas y eso realmente la deprimió. Y esa infección simplemente continuó. Ella estuvo en el hospital por un tiempo y luego fue a un centro de rehabilitación. La enviaron a casa y realmente creíamos que ella estaba mejorando. Luego, en el último día de septiembre, que resultó ser un domingo, ella me llama. Mi padre estaba con ella. Mi madre estaba en emergencia porque la infección había empeorado muy severamente. Y ella no podía trasladarse a casa. Ella había perdido su capacidad de valerse a sí misma. Y la situación estaba desbordando la capacidad de mi padre para ayudarla. Pensamos finalmente ella regresaría al hospital y finalmente le darían los antibióticos que necesita. Pensamos que con eso era suficiente. Luego de ello, la transfirieron del hospital de mi ciudad natal a otro hospital mucho más grande, aproximadamente 1 hora y media de distancia, donde había recibido trasplante de riñones años atrás. Y nos sentimos seguros de eso, porque era un hospital más grande, con más recursos y mejores médicos. Ella iba a estar con un especialista en enfermedades infecciosas y otros especialistas. Recuerdo esto fue un martes. Yo hablaba con mi papá todos los días, pero solo una vez con mi mamá. Era un martes por la tarde, antes de que le trasladaran y no quería ir. Ella quería irse a casa, estaba cansada de estar enferma. Estaba cansada que sea así. Ella dijo, ¿puedes orar para que algo suceda y ya no tenga que ir al hospital más tarde para poder irme a casa? Sabía que estaba molesta y oré para que se curara y para que los médicos del hospital pudieran ayudarla. Realmente sentimos que esto era lo más fuerte que debía hacer, que tenía que ir. Lo que no sabía es que esta sería la última vez que hablaría con ella. Para el día siguiente, cuando llamé, hablé con mi padre, pero mi madre estaba demasiado enferma. Ella no quería hablar por teléfono. Podía escucharla en el fondo de la llamada, pero no quería hablar. Lo tenía comprensible en ese momento. El jueves llamé por la tarde y hablé con la enfermera que estaba en el piso. Mi madre estaba en cuidados intensivos y esa enfermera me dijo cuál era el plan. Y con toda seriedad expuso cuál era el plan. Y yo sentí confianza en lo que estaban pensando hacer. Fue muy tranquilizante y me alegra escuchar eso. Mis padres no siempre fueron buenos en hacerme saber los detalles, así que sentí que realmente había entendido lo que estaba sucediendo. Era domingo y estuvimos aquí todo el día. Tuve una reunión de presupuesto aquí en la iglesia esa noche. Mi teléfono comenzó a sonar y sonar. Dije, ¿qué está pasando aquí? Pedí permiso y salí de la sesión. La reunión estaba terminando y llamé a mi papá. Él me dijo que algo andaba mal
y que necesitaban que volviera. Dijo: tu madre ha empeorado y las cosas se han complicado. Una señora, amiga de la familia, lo estaba llevando a mi padre de regreso al hospital en ese momento. Él era de muy edad avanzada como para manejar de noche. Llamé al hospital. Estaba seguro de que tal vez mi padre no había recibido la información correctamente o algo así. Sucedió que hablé con la misma enfermera con la que había hablado antes. En esos instantes me pasó el médico y el doctor estaba en el teléfono. Me dijo: lo siento mucho. Hicimos todo lo que pudimos, pero tu madre no respondió al tratamiento y ha fallecido. Eso fue un shock, por decirlo menos, ya que no era así como lo esperábamos. Entonces llamé a mi papá para decirle que ella había fallecido. Él todavía estaba a unos 30 o 40 minutos en auto. Traté de llamar a mi hermano, pero él estaba en el trabajo, ya que él trabaja de noche. Igual que yo, él nunca esperaba que ella se fuera de esa manera. Luego tuve que conducir a casa y contarles a mis hijos y a mi esposa. Ninguno de nosotros esperaba que esto sucediera. Mis hijos nunca habían tenido hasta ese momento ninguna pérdida real en nuestras vidas. En nuestra vida. Habían fallecido algunos familiares lejanos o quienes realmente no conocían, o alguien en la iglesia o algo así. Pero ahora esto era algo de mucho más peso. Al día siguiente teníamos que entrevistar a un candidato para un puesto de trabajo en la iglesia. Así que estoy pensando, tengo que ir a Illinois, pero tengo que ir a mi iglesia. Y todas esas responsabilidades eran bastante pesadas. Estaba hablando por teléfono como un loco tratando de lidiar con todas estas cosas. La gente llamaba, los familiares llamaban y estoy tratando de conseguir un vuelo para allá. Lo cual no es más fácil de hacer rápidamente. Además de tratar de reorganizar todas estas otras responsabilidades. Afortunadamente, el personal aquí en mi iglesia realmente se puso al nivel de la situación. Me liberó de muchas cosas, pero todavía había una parte de mí que se sentía responsable por las cosas que pasaban al mismo tiempo. Necesitaba llegar allí. No lo arreglamos para conseguir un avión y volamos muy temprano a la mañana siguiente. Llegamos a última hora de la tarde. Nos dirigimos a la funeraria y nos reunimos con el director de la funeraria. Yo como pastor estoy acostumbrado a estar del lado de la gente que apoya, planificando el servicio o lo que sea para una familia. Nunca había estado como adulto de este lado del duelo. Había perdido a los abuelos cuando era niño, pero lo tengo como un recuerdo muy lejano. Mi padre estaba en shock. Realmente no podía tomar ninguna decisión. Así que yo tuve que hacerlo. Esto dejó la situación en manos de mí y de mi hermano, que en muchos sentidos es exactamente lo contrario de mí. Yo soy un extrovertido y él es un introvertido. Él es el extremo. Así que la responsabilidad de tomar decisiones terminó recayendo principalmente sobre mí. Así que estamos planeando el servicio, organizando esto, organizando aquello, y luego llegamos a la casa para ver a mis padres. Mi papá no pudo cuidarla por completo en las últimas semanas. Hizo todo lo posible, pero se podía ver cuán desordenada estaba la casa. Tener que tratar de limpiar esto y mover esas cosas a la vez, más el impacto de todo esto, sumado a la pesadez del mismo, fue muy abrumador para él. Mi madre era muy fiel a la iglesia en la que crecí. Su pastor, desafortunadamente, había sido intervenido quirúrgicamente y no podía levantarse de la cama.
Entonces, la iglesia en la que yo crecí, en la que yo esperaba poder contar en ese momento, no podía ofrecernos casi nada. Así que ahora tengo que planificar y hacer el servicio funeral de mi madre. Todo esto depende de mí en tan poco tiempo. Podría haberle pedido a la funeraria que lo hiciera, pero no quería que lo haga un extraño que no tenía ninguna conexión con ella. La iglesia hizo lo que pudo en términos de proporcionar algo de comida y tuvieron algunas personas que ayudaron con la música, pero esto no era lo último que yo quería hacer. Hubo algunas decisiones rápidas, bastante conscientes de la responsabilidad, y todo fue como una olla de presión. No sé, en esa semana que estuve ahí limpiando la casa, organizando cosas, preparando cosas, para que mi padre tratara de vivir cómodamente en la casa. Yo no sé, era solo una cosa tras otra y tras otra. Solo tenía que completar una gran cantidad de tareas. Realmente no tenía mucho tiempo para sentarme, pensar y reflexionar. No lo sé, algo debe ser, algo de esto no es normal, algo de eso es normal. Yo sé que eso es cierto para muchas personas, ya que se lamentan, pero creo que realmente comencé a absorberlo, a reflexionar sobre todo eso y a poder comenzar mi duelo cuando comencé a escribir en nuestra habitación esa noche lo que yo iba a decir en el funeral. También algunas conversaciones con mis hijos o mi esposa u otro miembro de la familia, una tía o un tío o una prima o alguien cercano a esto. Fue algo tan atípico, sucedió tan rápido, tan lejos, fue tan inesperado, y además tener yo solo las responsabilidades tenía una intensidad real. Me parece que probablemente me ha llevado semanas después de muchas maneras para reflexionar más y llorar más de lo que tendría que haber hecho si no hubiera tenido todas esas responsabilidades en ese momento. Si es que eso tiene sentido. Pienso que las siguientes semanas y luego esa primera Navidad, que fue un par de meses después, ese primer día de la madre, que fue hace un par de semanas, mi cumpleaños, que ocurrió hace un mes cuando nadie llamó, y su cumpleaños, que fue antes de eso. Esos han sido momentos en los que han sido como, sí, hay un cambio real ahí. ¿Hay un vacío allí? Sí, hay un vacío. La relación con mi papá ha cambiado mucho. Siempre hemos estado unidos, pero ahora somos más unidos. Él me llama mucho más de lo que hacía antes. Si no me habla, habla con los niños o con mi esposa. Pasó de hablar una vez por semana a 3 o 4 veces, especialmente justo después del funeral. Tengo que asegurarme de que lo cuiden. Muchas de las cosas financieras y de otro tipo de mi madre manejaba, ahora tengo que hacerlo por él. Mi hermano hace algunas otras cosas. Fue una transformación real en cierto sentido en mi vida. Ese ha tenido nuestro caminar durante ese tiempo. Ese ha sido. Gracias, pastor. Muchas gracias, pastor Jim, por compartir
Lo que acaba de decir es muy importante. Experimentamos una transformación real. Esto nos cambia. Sí, Y el entorno también cambia para nosotros. sí, así es. El sistema familiar también cambia. A lo grande. Sí. Sí, cambia lo grande de muchas maneras. Pasas de ser un hijo que se preocupa por la vida de sus padres, a alguien que se preocupa ahora, pero que tiene la responsabilidad de cuidar a los padres de manera que ya no tenía antes. Ese es un gran cambio y al que nos estamos acostumbrando a medida que pasan los días. Ujú. Sí, y eso es algo importante también. Acostumbrándonos a eso. No ocurre muy rápido. No, Toma algo de tiempo. probablemente sí, porque vivimos muy lejos y sabíamos que solo teníamos esa o 2 semanas de tiempo. Habían tantas cosas que teníamos que hacer. Mi papá quería que todas las cosas médicas fuera de la casa, quería deshacerse de toda la ropa de mi madre y donarla. Así que estábamos haciendo tantas cosas que si ella hubiese vivido aquí, podríamos hacer un poco a la vez. Nos ocuparíamos de esto, de hoy y la próxima semana, pero no teníamos todo eso. Así que estamos haciendo todo esto, además de establecer un poder notarial, encontrar documentación para poner esto en marcha y poner las cosas financieras en orden. Todo esto en poco tiempo, fue realmente una olla de presión. Qué semana tan intensa. Realmente lo fue. ¿Y ya continúa la intensidad? No, ha disminuido por todavía hay muchas cosas en las que aparece. Como por ejemplo, hice la declaración jurada de mis padres. Nunca he hecho eso antes en ese año. No era el fin del mundo, pero nunca lo había hecho antes. Incluso regresamos en la época de Navidad, que fue hace 2 meses después. Todavía había algunas cosas que tendríamos que hacer para poner orden en las últimas partes, como hablar sobre el testamento, hablar sobre sus ahorros, trasladar esto y aquello. Todo para que él sepa dónde están sus cosas y para que si alguna vez estuviera en esa situación en la que uno pudiera continuar haciendo las cosas por sí mismo. Entonces yo y mi hermano podríamos intervenir. Esta distancia hace unos momentos y hace esto mucho más intenso, por lo que había tenido mucho tiempo de inactividad en esos asuntos, lo cual ha sido lamentable. ¿Y está preocupado por su papá? Sí, tiene 83 años. Él está solo. Él hace muchas cosas y tiene problemas de salud y lo hemos alentado para mudarse y venir aquí. Pero él dice, no, pero ahora dice, déjame pensar en eso. Así que parece que ha cambiado un poco de parecer. Mi hermano vive aproximadamente a 1 hora y media de distancia de él, lo cual es mucho más cerca, por supuesto, que nosotros. Pero aún así, él no puede ir y verlo muy rápido. Es preocupante que él viva solo. ¿Afectó esto en su rutina diaria, pastor? Sí, ciertamente. Fue así cuando estuve ahí esa semana. Algo desde que volvimos, como te dije, el ser responsable de algunos de sus asuntos, muchos más las llamadas telefónicas y ese tipo de cosas, por así decirlo. Ciertamente fue así. En los primeros meses muchas rutinas cambiaron, ¿Pasó algo en tema de los negocios? Sí, cosas de negocios y solo pensar en cosas. Encontramos una carta cuando estábamos revisando cosas de mi madre que había escrito. Tengo una media hermana que yo no conocía.
Mi madre fue violada antes de conocer a mi padre, mucho antes de que mi hermano y yo estábamos en proyecto. Ella quedó embarazada como resultado de esa violación y en lugar de abortar a la criatura, lo gestó a los 9 meses y lo entregó en adopción cuando la niña nació. Cuando mi madre estaba en el 3er año de la universidad, se puso en contacto con esa hija, así que hubo algún contacto con ella. Encontramos esa carta cuando estábamos revisando los documentos que mi madre le había escrito a la madre adoptiva de mi hermana, explicando a sí misma sus reacciones y todo eso. Fue una carta muy impactante, cosas así, mirar fotos, revisar álbumes de fotos y todo ese tipo de cosas. Todo lo que había pasado en ese momento fueron momentos importantes. ¿Y afectó a su descanso, su sueño? Lo hizo al principio. La primera noche no dormí mucho. En realidad me sentí mal de estómago. No comí durante casi un día. Pero finalmente comí algo pensando que podría hacerme sentir mucho mejor. Era esa primera semana, no dormí muy bien, pero desde que volvimos la mayor parte de mi sueño es normal. Sí, me parece que ya es un poco normal. Voy a hacer una pregunta que nunca le hacemos a nuestro pastor, porque creemos que nuestro pastor nunca pasará por esto. ¿Has encontrado un momento para poder llorar? Sabes, no quiero luchar contra mis emociones, así que si ese momento llega, lo acepto. Cuando estaba haciendo el servicio, es probablemente la primera vez que realmente lloré. Eso fue durante el servicio, pero eso fue realmente la primera vez que sentí que tenía un momento para hacerlo. En otros momentos apropiados ha salido. Sí, ya sabes. Alguien me escribió una nota cuando regresé y me contó sobre el tiempo que perdieron a su madre. Como pensó que las cosas estaban bien y sin ninguna razón, pasó. Varias semanas después estaba manejando el automóvil y tenía recuerdos de su madre y tuvo que parar a un costado de la carretera y solo llorar. Eso no me ha pasado a mí, pero sí cosas diferentes como esa. Pero sabes, siempre digo a la gente que el dolor viene en oleadas. Y las oleadas son más altas y más fuertes al principio y luego se van disipando. Pero uno nunca sabe, una semana más tarde, 2 semanas más tarde, y tal vez años más tarde una ola vendrá sin ninguna razón particular. Y eso es verdad. Ese es un buen punto. Puede venir años después porque sucede. Es asombroso cuando no crees que te afectará en absoluto. Es la naturaleza humana, la forma en que Dios nos hizo. Hablando de años, se acerca el primer aniversario. Sí, unos cuantos meses. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Hay algo que quieres compartir? No tienes que hacerlo si no quieres. No, estaría contento de hacerlo, pero no sé. No creo que haya pensado demasiado en esto hasta que tú lo mencionas. Sabes, mi papá nos va a visitar dentro de unas semanas para el Día del Padre. Él dijo que nunca volvería a volar y todo eso. Pero mi hermano le preguntó y él ansiosamente quería venir. Así que estamos esperándolo. Creo que cuando llegue será un momento difícil, pero no lo sé. No puedo decir lo que espero que pase. No lo sé, ya veremos. Ya veremos. Le iba a preguntar qué le gustaría compartir con el grupo. ¿Alguna recomendación de su propia experiencia? Sí, un par de cosas. Y esas cosas que le he dicho a la gente, nuevamente desde el principio del otro lado, pero yo mismo he llegado a vivir. Es realmente importante en tiempos de duelo no guardar o reprimir las cosas. Así que si las siente, ya sea enojo o tristeza,
o lo que sea, es mejor encontrar una forma saludable de expresarlo lo más pronto posible. Fue muy útil hacer eso. La segunda cosa, y tal vez esto es lo más importante, es no aislarse de las personas que se preocupan por usted. Familia, pero también tu iglesia, tu familia espiritual. Fue inmensamente apoyado por esos grupos y lo necesitaba. Lo necesitaba de una manera que ni siquiera sabía lo que hacía, ¿verdad? No aislarse es enorme. No lo hace más fácil, no lo quita, pero lo hace más liviano, la carga menos pesada de llevar. Simplemente aligera la carga y hace que sea lo hace que sea más posible y soportable el caminar. Eso es maravilloso. El cuerpo de Cristo. Él encarna las palabras de Jesús cuando dijo que la carga es ligera. Sí, hubieron algunas personas que vinieron y otros nos trajeron regalos que no esperábamos y no pedimos el día después del fallecimiento. Y luego un par de semanas después fueron muy conmovedores. Hubo algunas cartas y hubo algunas palabras maravillosas, las cuales hicieron el viaje o la temporada en la que estuvimos fuera mucho más fácil de lo que podía haber sido. Pastor, muchas gracias por compartir estos pensamientos asombrosos. Y para el grupo, si alguna vez tiene alguna pregunta, soy un libro abierto. Siéntanse libres de venir y preguntar y podemos hablar más sobre esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Se podrían en contacto conmigo entonces. Ok, Dios le bendiga. Pastor.